narrativa, ¿no? Ahora bien, ¿en qué consiste la nueva narrativa? ¿En qué consiste la nueva narrativa? Ahí está. Producto de la vanguardia. Experimenta con técnicas de la vanguardia. Excelente. La llegada en otros salones se me demoró una vida con responder ello. Justamente. Ahora bien, estas técnicas narrativas, pues, por ejemplo, tenemos aquí propias de la novela europea. Tenemos aquí lo que es por ejemplo, no, el monólogo interior. ¿En qué consiste el monólogo interior? Claro, la conciencia habla a través del personaje, ¿no? Sus mismos pensamientos son representados en este mundo, ¿no? Justamente son representados aquí de esta manera, ¿no? Justamente. Son plasmados tal cual ocurren, tal cual suceden en la mente de los personajes, ¿no? Los múltiples narradores. ¿En qué consisten los múltiples narradores? Claro, narrar lo acontecido, la serie de hechos desde distintas perspectivas. No, la ruptura del orden lógico del lenguaje.
¿Cuál es la ruptura del orden lógico temporal del lenguaje? Flashback o flash forward, es decir, no narrar los acontecimientos desde un solo punto de vista, sino intercalar justamente distintos puntos de vista, ¿no? Es ahí lo que se busca aquí narrar, ¿no? Ya sea anticipando eventos del pasado, ¿no? Incluyéndolos en el presente, o ya sea, pues, ¿no? Justamente incluyendo elementos propios de la, justamente, incluyendo elementos, justamente, incluyendo el pasado en el presente o anticipando, mejor dicho, eventos del futuro, ¿no? Que eso es el flash forward, ¿no? Los vasos comunicantes. Claro, historias independientes que se van uniendo uno con el otro, pese a las diferencias que hay entre ellos, ¿no? Justamente, pese a las enormes diferencias, pues son historias independientes que comparten ciertos elementos en común, por ejemplo. No sé lo que se desarrolla, ¿no? Justamente. Tenemos también, pues, el narrador objetivo. ¿En qué consiste el narrador objetivo? El narrador objetivo.
¿No se acuerdan del narrador objetivo? Tú sabes. Claro, o sea, con Kosama relata, sí, estaba colgado esta cosa. No, justamente relata los hechos tal y cual ocurren, tal y cual han sucedido, ¿no? Justamente. Y todas estas técnicas no son propias del extranjero, son propias de la cultura americana, ¿no? Justamente son propias de la cultura extranjera. Pero ¿qué ocurre? Que dentro de la cultura, dentro del contexto latinoamericano, ¿no? Justamente esto se une a lo que es, pues, la serie de creencias y cuestiones, pues, mitológicas, la serie de creencias propiamente latinoamericanas, ¿no? Justamente aquí tenemos, justamente. Entonces, por ejemplo, lo que es el concepto, pues, del realismo mágico, ¿no? El concepto de realismo mágico que se desarrolla aquí, la inclusión de lo mítico dentro de la realidad cotidiana, ¿no? Ahora bien, Osama, lo mítico forma parte de la obra de Mario Vargas Llosa. Lo mítico, lo mágico, el realismo mágico forma parte de su obra. No, claro, él es de una producción mucho más realista. No, justamente él representa la vida en Lima tal y cual ocurre, tal y cual se presentan los acontecimientos. Eso ya lo hemos visto en la ciudad y los cosas más, eso ya lo hemos visto ya en lo que es, ¿no? Justamente lo hemos visto ya en lo que es la ciudad y los perros y es lo que vamos a ver ahora también para completar, ¿no? Justamente con lo producido por Mario Vargas Llosa, con lo que es Conversación en la Catedral. Pero disculpen un momento, jóvenes, problemas con la batería aquí. Hasta ahora, ya vengo ya.
Disculpen la demora, ha sido pues, un problema más complejo de lo que pensé. Pero bueno, ¿no? Tenemos aquí justamente Conversación en la Catedral con el mismo Mario Vargas Llosa, la ha considerado como su mejor novela, ¿no? Justamente la única que salvaría del fuego, dice él. Pero aquí también hay que considerar de que a cierto, pues, aclaración, ¿no? La catedral no es la Catedral de Lima. Era un bar que estaba en la cuadra 4 de Alfonso Ugarte, si mal no me acuerdo, ¿no? Se llamaba la catedral porque tenía unos enormes portones de madera. Y el techo era bastante alto, ¿no? Por eso se llamaba de esta manera la catedral, ¿no? Entonces, aquí, justamente, ¿cómo inicia esta, cómo inicia esta obra? Básicamente, ¿no? Con justamente la pérdida de alguien importante, ¿no? Que no aparece en todo este esquema que está aquí a continuación, ¿no? Ay, a ver qué se ha pasado. Ya sé que voy a escribir su nombre aquí, ¿no? Que es Batu, ¿no? Batu era un perrito, ¿no? Justamente ahí, y cuando su ama Ana lo estaba paseando ahí por las calles de Magdalena, un camión de la municipalidad se cruza en su camino, de ahí baja un moreno enorme, arranca el perrito, ¿no? Justamente de un golpe, justamente lo mete ahí a la cajuela y se larga, ¿no? Ana queda muy consternada por eso y clama por la ayuda de su esposo, Santiago Zavala, llamado también Zabalita, un periódico que escribía la nota editorial, ¿no? En este periódico de segunda línea, ¿no? Justamente. Entonces va cosa más Santiago para calmar pues a Ana, March se va hasta la perrera municipal, por justamente justo por la avenida Alfonso Ugarte. Entonces ahí es donde él pronuncia la famosa pregunta, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Yo creo que se jodió cuando Cueva falló el penal. No, pues ese fue un evento de dimensiones cataclísmicas, de tal manera que dañó el entramado del tiempo-espacio, o sea, la conquista, la colonia, la guerra contra Chile, ¿no? Todo eso es consecuencia del penal de Cueva, ¿no? Nuevamente en ese punto. Entonces, él tenía esta visión muy pesimista de la vida, era bastante cínico, resignado, ¿no? Justamente era un hombre que estaba atrapado en un trabajo mediocre, ¿no? Justamente, y que no trabajaba para pagar las cuentas de la casa, ¿no? Entonces, aquí llega hasta la perrera municipal, ¿no? Que está hecho todo un desastre, a los perros los matan metiéndolos en un costal y golpeándolos hasta la muerte, ¿no? Justamente, y demás atrocidades, ¿no? Y aquí logra rescatar a Batuque, pero cuando se está retirando, ve una figura que le resulta familiar, ¿no? Sí. Ambrosio, justamente. Y aquí gira este sambo alto, fuerte, ¿no? Y con una sonrisa, niño Santiago, así lo llaman, Niño Santiago, ¿qué tal? ¿Qué hace aquí, no? Saludan, hey, a los tiempos, ¿no? Justamente saludan. ¿Qué tal? Cosa más, señor, niño, ¿qué hace aquí? Le dicen, así le dicen, niño, ¿no? Niño, ¿qué hace aquí? No, es que cosa más, mi perro ha terminado aquí, se lo han arranchado a mi esposa. Ah, no, señor, seguro, se ha sido seguro este otro de aquel salvaje, ¿no? Es que, señora, nosotros nos pagan por perro capturado, así que algunos para llevarse un pan a la mesa, pues, no. Yo no hago eso, señor, entonces esos son esos salvajes. Oye, ¿tienes tiempo, no? Como para ir a tomar unos tragos. Ah, sí, sí, señor, claro, cosa más, justo ahora termina mi turno. Cosa más, lo invito a comer aquí a almorzar, si ustedes no, si no le parece demasiado mal, aquí nomás acá conozco un lugar, ¿no? Y así terminan así terminan en la catedral, y entre comida y tragos de
cerveza, nuevamente, se va intercalando la historia. ¿Cómo Ambrosio conoce a Zavala? ¿No? Porque Ambrosio había sido chofer del padre de Zabalita, ¿no? Don Fermín Zavala. También conocía, se llevan al perrito, pues, ¿no? Se llevan al perro, cosa más antigua, se lleva a Batuque consigo, ¿no? Don Fermín Zavala, ¿no? Llamado Bola de Oro. Él era un empresario de bastante éxito, ¿no? Dueño de una empresa constructora y de una farmacéutica que producía medicinas, ¿no? Y él, como todos los empresarios de la época, ¿no? Justamente se amaña, ¿no? Justamente para formar parte del régimen militar, ¿no? Justamente se acomodan a la situación, ¿no? Y se convierten en socios del ochenio de la dictadura de Manuel Odría. Claro que ahora los empresarios de ahora no harían tamaña cosa, ¿no? Justamente nuestros empresarios actuales son hombres santos a los cuales le puedes pedir milagros, ¿no? De esta manera, Fermín Zavala justamente logra firmar bastantes contratos con el gobierno para realizar escuelas, carreteras y demás, ¿no? Y aparte también a su empresa farmacéutica se le exonera de revisiones y de pago de impuestos. Entonces, aquí, en este contexto, ¿no? Justamente es que Fermín Zavala, ¿no? Aquí en una de estas reuniones de gabinete es donde conoce al Cayo Bermúdez, también llamado Cayo Mier. El Cayo Bermúdez era el Montesinos de este régimen, ¿no? Justamente él era el jefe de inteligencia, el encargado de encontrar a los rebeldes, ¿no? De acallar a la oposición, por ejemplo, él metía policías en reuniones universitarias, en reuniones de sindicatos, ¿no? El Partido Comunista y el APRA, que en esa época el APRA era de izquierda, ¿no? Justamente el APRA era de izquierda, ¿no? Justamente forman parte de para partidos proscriptos por el gobierno y demás, pero también justamente se encarga pues de la revisión de todos los tratos que se da en el régimen. O sea, Montesinos, era el Montesinos justamente en esta época, ¿no? Y él cómo llega a esta posición. Él era de Chincha, hijo de un empresario, justamente de un usurero, mejor dicho, un usurero, de un ladroncete, que trabajaba para que su hijo tuviera la mejor vida posible, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿No? Cayo, que era un chico bastante inteligente, bastante no listo, que todos le tenían un futuro prometedor, le entra una calentura por una muchachita, que ni siquiera era buena moza, era sucia, ¿no? Parecía una vagabunda, hija de una vecina suya, no toda seria, sin personalidad fría y demás, pero él entra a la calentura y una noche la rapta con ayuda de un par de amigos. ¿No? Se van a una casita, entonces ahí él abandona sus estudios, ¿no? Y queda atrapado en una vida gris y mediocre, ¿no? Él trabaja como vendedor de tractores de la zona, con cierto éxito, pero con mala fama. Y una noche que se encontraba ahí en su casa, ¿no? Llega un convoy militar, ¿no? Justamente días después de la toma de poder por parte de los militares. Llega un convoy, sale un soldado que dice, señor, ¿usted es el Cayo Bermúdez? Sí, sí, soy yo. Señor, me ha dado los órdenes mi coronel para llevarlo a Lima. Ya, dile que espere. No, 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 señor, ahora inmediatamente. No, 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 no tengo que cerrar negocios y demás. No, pero señor, tiene que, mira, a mí no me vas a quitar la plata, yo tengo que ir a trabajar, ¿no? O me dices las cosas como son o no las. Así era Cayo Bermúdez, manipulador, cínico, desvergonzado y demás, ¿no? De todos modos, el soldado lo logra convencer a duras penas y esperando todavía, ¿no? Para ir hasta Lima. Ya en Lima, Cayo Bermúdez se reúne con uno de estos amigos que Cosama lo había ayudado pues en el rapto de la que era su ahora esposa, ¿no?
Y aquí, cosa más le dice, cosa más que había, gracias, cosa más había sido, era coronel, ¿no? Que gracias al régimen, pues, había ascendido a poder, ¿no? Sí, cosa más, hey, hola, cosa más, hey, ¿cómo estás? Sí, sí, bien, ¿para qué me has traído? Callo de hembra así, cacho. No, cosa más, ¿sabes qué? Necesito a alguien de confianza, ¿no? Para un trabajito especial, ¿no? Un trabajito en la sombra, o sea, tú te vas a encargar, pues, de estas cosas, ¿no? Justamente lo que yo antes había enviado, ¿estás dispuesto? ¿Cuánto es la paga? Lo que tú quieras, ¿no? El régimen aquí, tú me tienes que mantener al régimen en el poder, tú tienes que mantener todo limpio, todo ordenado, todo inmaculado. O sea, ya normal, ¿no? Fue. Y de esa manera Cayo asciende al poder, ¿no? Justamente Fermín lo conoce, lo ve todo un hombre serio, decide congraciarse de él, ya que pues justamente era el que movía los hilos dentro de cosa más de las oficinas, de los ministerios, ¿no? Justamente y demás, ¿no? Justamente gracias a sus mañas había conseguido poder, ¿no? Y lo lleva a un cabaret, ¿no? Cabaret, ahí justamente se estaba presentando una bella cantante, por así decirlo, ¿no? Ahí en el cabaret, llamada Hortensia, ¿no? Alias La Musa, ¿no? Era rubia, despampanante, hermosísima, ¿no? Cayo, aquí Fermín queda impresionado, que a Fermín le gustaba, ¿no? Cayo también queda impresionado porque aquí no ve el amor, sino que ve una oportunidad, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que hace, ¿no? Aquí aquí el Cayo convierte a Hortensia en su amante. No, 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 la convierte en su amante, le da una casa en Miraflores, ¿no? Para ella, para su amiga Laqueta, ¿no? Con un montón de criadas y demás, ¿no? Y aquí, hacen fiestas en las noches para los militares, para los empresarios y demás, ¿no? Los militares, los empresarios, ¿no? Estos viejos, ¿no? Le piden permiso a Cayo, pues, para bailar con la musa, ¿no? Ahí pegadito, la mano en la cintura, aprovechan también para bajar un poco más al sur y demás, ¿no? Estos tíos se acercan a Cayo y dicen, oh, está buena, está flaca, no, préstamelo rato, pues te la devuelvo limpia, nada. Y Cayo, claro, ¿en serio? Sí, 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 adelante. En serio, sí, 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 no, pues, y claro, de esta manera, no, Kosama Hortensia le cumplía estos favores, ¿no? Y se enteraba de todo, ¿no? Justamente se enteraba ahí, justamente de los comentarios, tenía ahí elementos para chantajearlos, también, por ejemplo, la Hortensia y Keta hacían shows lésbicos y demás, ¿no? Para los invitados. Aparte de ello, Cayo Bermúdez, Cosama tenía un montón de prostíbulos, ¿no? Justamente, que le pagaban cupos para funcionar, pero más importante que el dinero incluso era la información, ¿no? Justamente de aquellos entraban y lo que decían, porque el Cayo sabía, ¿no? De que los hombres, ¿no? Pues realmente se muestran como son y realmente son honestos con las prostitutas, ¿no? Son más honestos, son más abiertos con las prostitutas que con sus esposas, ¿no? Que con sus cosas más familia, con sus padres, consigo mismos. Entonces ahí había un flujo de información que era bastante importante, ¿no? Y Cayo Bermúdez, pues, en este mundo necesita gente de confianza, ¿no? Entonces se trae a Ambrosio, que trabajaba entonces como chofer en un bus interprovincial de entre Cosama, Chincha, Ica y también Arequipa, ¿no? Aquí Ambrosio era el otro amigo que le había ayudado a raptar a quien ahora era ahora la esposa de Cayo Bermúdez, que Bermúdez, Cayo lo deja en Ica, en Chincha, la deja en Chincha, encerrada en casa, ¿no? Ya ni más importa ella. Aquí Ambrosio pues acepta la invitación de Cayo, ¿no? Se convierte en su chofer, luego empieza a trabajar también como chofer para recoger la información y el dinero de los prostíbulos,
¿no? Luego pasa otra vez al servicio de Cayo, y una noche, ¿no? Ambrosio ingresa a la casa de, ¿cómo se llama? La cocina de la casa de San Miguel para dejar el whisky, los tragos y el hielo, ¿no? Para también para descansar un poco, y en la cocina se encuentra con Don Fermín, ¿no? Empiezan a hablar, hey, ¿tú qué tal? Esto, no lo otro, ¿no? Cayo, entonces aquí aparece y dice, no, cosa más, Fermín, ustedes conocen a mi chofer, Ambrosio, ¿no? Justamente, sí, 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 no te preocupes, Ambrosio, disculpe, señor, ya tengo que volver. No, no te preocupes, un poco que te tomes, que te relajes un día en esta mano, ¿no? Y Fermín, yo me retiro, ya se marcha, ya, sí, sí, ya me tengo que ir aquí, pero o sea que tengo que ir con un taxi, estoy un tanto tomadito, ¿no? Justamente, y conducir así, pues, hombre. No cayó, no, pero llévese a Ambrosio, que en serio, sí, 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 Ambrosio, ¿no? Justamente, yo qué, se convierte en su chofer, ¿no? Justamente, Ambrosio, ¿te gustaría trabajar aquí con el señor? Sí, 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 no, no hay, sí, señor, no hay problema, ¿no? Así que Ambrosio, ¿no? Lleva a Fermín a su casa, pero Fermín en medio camino dice, no, 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 vámonos a Ancón, tengo otra casa en Ancón, ahí quiero descansar, obviamente. Y ahí en medio del camino, mientras están cruzando la carretera y están conversando, ¿no? Fermín le pone la mano en la pierna a Ambrosio y luego mueve un poco más al centro, ¿no? Ambrosio frena y aquí Casama Fermín dice, ¿te he dicho que pares? ¿No? Entonces aquí Ambrosio sigue con camino, llegan a la casa de Ancón y ahí es donde mantienen el primero de sus varios encuentros, ¿no? Fermín y Zavala forman una pareja de amantes. Y de esta manera Ambrosio ingresa a la casa de los Zavala y ahí es donde conoce a Santiago. Así es como conoce. Todo esto para decir cómo se conocen Santiago y Zavala, cómo se conocen Santiago y Ambrosio. Santiago era el super sabio, ¿no? Justamente, hermano del Chispas y la Tete, ¿no? Él era el menor de todos. Fermín, para Fermín era su favorito porque era el más inteligente, ¿no? Justamente el más preparado. Y Santiago tenía el sueño justamente de convertirse en poeta, aunque también ya pues a sus 15 años ya estaba con las energías a tope, ¿no? Por ejemplo, él y su amigo, gracias a la ayuda de unas pastillas, a una cosa más, a un polvillo que le da Ambrosio, logran drogar a la sirvienta de la casa, Amalia, ¿no? Para querer aprovecharse de ella. Cuando ella ya está ya cosa más un tanto golpeada por los narcóticos, ¿no? Justamente aquí aparecen los padres de Santiago que se habían llevado a la Tete a una fiesta, pero que había problemas, habían tenido que volver, les malogra todo. Por eso ahí está también esa confianza entre Santiago y Ambrosio. Pero Santiago, una vez que termina el colegio, sorprende a sus padres diciéndolo que él no piensa ingresar a la católica, sino que prefiere postular a la San Marcos. Ahora bien, la católica, tradicionalmente, colegio para qué clase de persona, universidad para qué clase de personas era. Claro, clase alta, los pudientes, los niños bien, la gente decente, ¿no? Históricamente la católica había sido una universidad más conservadora, ahora ha cambiado un tanto, ¿no? Se ha puesto más de centro derecha, centro izquierdas, ¿no? Justamente. En cambio, la San Marcos, ¿para quiénes está dirigida? ¿Quién consiste su mayor cantidad de público? Sí, ¿no? Gente más pobre, los cholos, como dice ahí Farzabala, ¿no? Y que suelen ser, la San Marcos suele tender a tener una tendencia mayoritariamente de izquierda, ¿no? La mayoría de los sanmarquinos suelen ser de izquierda, ¿no? Justamente, obviamente no todos, pero justamente tiene una fuerte cosa, una tradición, justamente en ese sentido, ¿no? Justamente porque Santiago también tenía pues un sueño, que él era consciente, ¿no? Justamente, terruco se le llama a cualquiera, terruco se le ha llamado hasta perros, ¿no? Justamente ahora, ¿cómo se llama el presidente de la BCR? Justamente Velarde, ¿no? No, Valverde. ¿No? También es a Velarde, ¿no? Ya él también es terruco, pues, porque aceptó quedarse en el BCR bajo el gobierno de Castillo, o sea, en redes sociales, terruco, PPK era terruco, no, Vizcarra, terruco.
El Papa, este roco también, el Papa también es comunista. En otras palabras, ¿no? Para los aniñados, no, para los de mente infantil, ¿no? Si algo no me gusta es terrorista, si algo no me gusta es comunista. Una manera obviamente bastante básica de pensar, ¿no? No me gusta eso comunista, ¿no? El arroz, el seco, el frijol con seco es comunista porque no me gusta, ¿no? Justamente. La pizza con piña es comunista, a mí no me gusta. Es pues una manera bastante limitada de pensar, ¿no? Entonces Santiago desea ser comunista, ¿no? Justamente también desea ser un revolucionario y luchar justamente contra la dictadura. Y en el proceso de postulación, porque antes en San Marcos, para el examen de ingreso era que hacías tu cola, ¿no? Ibas a una entrevista con algunos profesores, te hacían preguntas, ¿no? En general, y en base a ello ingresabas, ¿no? En base a tu desenvolvimiento ingresabas, ¿no? Y en la cola conoce a Aida y conoce a Jacobo. Jacobo era un muchacho de clase, ¿no? También igual que Santiago, una clase burguesa alta, ¿no? Un chico bien, pero que también tenía ideales comunistas. Y también Adia es la más energética de los tres, ¿no? Adia era así hijo de un obrero comunista, justamente, y ella sí tenía bastante influencia del pensamiento marxista. Entonces aquí Santiago justamente se enamora de Adia y desea incluso ser más comunista por ella, ¿no? Tienen debates ahí con los círculos de izquierda dentro de la universidad, una vez que han ingresado, los tres paran juntos, debatiendo, compartiendo lecturas, pero no, entre Adia y Santiago hay bastante cercanía, ¿no? 4 o 5. Entonces, aquí, no, una noche Adia le dice a Santiago, ¿no? Que Jacobo se le ha declarado, ¿no? Y que si él estaba de acuerdo con ello. Y Santiago dice, sí, claro, ustedes hacen una bonita pareja, ¿no? Claro que, y esto lo saben muy bien las señoritas, cuando Aida dijo eso, tiene un doble sentido. Cuando ella dijo, Jacobo se me ha declarado, ¿tú estás de acuerdo? No, en realidad estaba diciendo, estoy en duda con Jacobo, dime, ¿yo también te gusto? Y pues Santiago no leyó eso, ¿no? O sea, las señoritas deben saber esto, ¿no? Justamente a los hombres tienen que dejarnos las cosas claras, ¿no? Las indirectas con nosotros no sirven, ¿no? Justamente los hombres somos de los que nos levantamos a las 2 de la mañana diciendo, ¡ay, verdad! Ella cuando dijo esto quiso decir esto otro. ¡Ah! Ajá, qué gracioso, ¿no? Entonces, así somos los hombres, tienen que decirnos las cosas claras, porque si no ya, no, no sabemos nada de esto, con cosas indirectas, no. Entonces, Jacobo y Aida forman pareja, y de esta manera, justamente, Jacobo logra ingresar al grupo Cahuide, con lo cual jala a Aida y a Santiago. No, justamente el grupo Cahuide era el grupo comunista dentro de la universidad, ¿no? Que forma parte de la oposición al gobierno, se unen con sindicatos y demás, estaban preparando una huelga cuando ¿no? Les dan el golpe, ¿no? Estando reunidos en un cuarto por el Paseo Colón, los descubren y justamente son arrestados por el gobierno y son llevados al Sexto, ¿no? El Sexto era la prisión de Lima. Por si ustedes no la conocen, es lo que ahora es la Dinincri, ¿no? Que está en el centro de Lima y la Avenida España, se llama esta de acá, y la Real Plaza que está en Wilson, ¿no? La recta hacia abajo, como yendo hacia Alfonso Ugarte, ¿no? Justamente paralelo al Paseo Colón, ¿no? Justamente eso era una prisión, por eso es un tremendo edificio, ¿no? Y se ven las torres, las paredes gruesas con unas pequeñas torres, ¿no? Justamente, ¿no? Pues ahí los que, ¿no? Los que conocen la DININ, que lo han pasado por ahí, lo deben saber. El resto, no se preocupen, en algún momento de sus vidas terminarán en la DININFRI. Entonces, aquí
Una vez arrestado, justamente él logra salir rápidamente. ¿Por qué? Porque interviene su padre. Justamente aquí interviene don Fermín y aquí Santiago se da cuenta de que, ¿no?, su padre forma parte del círculo de corrupción que mantiene a la dictadura, ¿no? Y aquí Fermín también conoce acá a Cayo Bermúdez, ¿no? El Cayo le dice, cosa más, hablando con Fermín, ¿no? Cosa más, bueno, aquí tiene su hijo, no estaba aquí con estas cositas, ¿no? ¿Cómo hacen las cosas en la casa? No, no sé cómo me ha salido el muchacho, le dice, ¿no? Pero bueno, no se preocupe, ya todo está arreglado, somos amigos, recuerde, el régimen le está haciendo un favor, así que, ¿no? Esperemos también recibir un favor de usted, ¿no? No se nos vaya a ir por si acaso, ¿verdad? No hay entre risitas, Fermín, dentro, ¿no? Serrano de porquería, cómo te atreves a igualarte así, ¿no? Se sentía que se había rebajado ante el Cayo Bermúdez, ¿no? Y para colmo, el Cayo le dice, pues claro, ¿no? Pues hay que apoyar aquí al régimen, todos estamos dentro del mismo barco, ¿no? No queremos que algunas ratas empiecen a morder las maderas, ¿no? Tienen que decirle eso a sus amigos. Y ahí Fermín se da cuenta de que Cayo, ¿no? Ya lo sospechaba, pero ahora lo sabe, ¿no? Cayo tenía chuponeados sus teléfonos, ¿no? Y había descubierto que Fermín, ¿no? Había descubierto que Fermín Cosama estaba unido con otros militares y otros empresarios para dar un golpe de Estado a Odría porque había perdido popularidad en el país, ¿no? La situación estaba un tanto inestable, así que querían liberarse de él. Cayo se enteró de esto, ¿no? Justamente ya se había enterado de esto, estaba armando sus fichas y logró desarticular el intento de golpe incluso antes de que se produjera, ¿no? Y Fermín quedó dañado por esto, porque luego el gobierno le retiró pues la concesión de las obras a su empresa. Por ejemplo, le hicieron auditoría a su empresa farmacéutica, ¿no? Y le empezaron a cobrar por los impuestos atrasados que no había pagado. Pero en este momento le preocupa a su hijo, ¿no? Se lleva a Santiago, le da una cachetada, ¿no? Así como nunca le había dado, ¿no? Y le dice que se tiene que comportar, que se tiene que volver derecho, que no quería tonterías como esas en sus casas, ¿no? 3 días de volver a su hogar, Santiago se marcha, ¿no? Alquila un cuartito en la quinta de su tío, ¿no? Hermano de Fermín, el cual Fermín despreciaba, ¿no? Justamente porque él había sido, ya estaba anciano, ya estaba retirado, jubilado, ¿no? Había sido oficinista en un ministerio y se había quedado en ese trabajo toda su vida. Amigo Fermín había logrado escalar, ¿no? Y por eso era cosa más, lo despreciaban como pues justamente como si fuera pues un criminal, una cosa así, ¿no? Una persona de clase baja. Entonces Santiago, otra cosa más ahora pues que vive solo, tiene que ganarse la vida, ¿no? Su tío le consigue un trabajo como redactor en la Crónica, ¿no? Y aquí, pues, los ideales de lucha comunista y los ideales de ser un gran escritor de Santiago no se van, ¿no? Porque tiene que ahora trabajar para sobrevivir. Entonces entra en este mundo de la crónica con un montón de periodistas, pues, que también ya no les importa nada. Y él se va transformando como en ellos, ¿no? Trabaja, fuma, bebe, se embriaga, va a prostíbulos y ya está. Esa es toda su vida. Su vida, cosa más, se gira en esos 4 puntos, ¿no? El periódico, el bar, el prostíbulo y la casa para descansar, ¿no? Esos son esos 4 puntos ahí en donde él descansa. Pero luego ahí, ¿no? Cuando ya Santiago se logra sentar en el periódico, en el Cosama, en el puesto de sociedades, no se da el gran golpe, ¿no? El gobierno invoca elecciones, ¿no? Cayo Bermúdez había infiltrado su gente en una protesta de la oposición en Arequipa, pero a varios de sus enemigos dentro del mismo régimen le habían tendido trampas, ¿no? Justamente para que le habían enviado poca gente, mal preparada, así que al final los descubrieron, les dieron una paliza, algunos de sus hombres incluso llegaron a morir, la ciudad entera se declara en huelga, luego el resto de los departamentos, así que la cabeza de Cayo rueda,
¿no? Justamente, y este será el primer paso para que finalmente el régimen se destruya. No, a Santiago ya esto poco le importa, ¿no? Justamente que se declaren nuevas elecciones, pero luego, meses después, ¿no? Él llega temprano al trabajo, justamente después de una noche de borrachera, no, después de una noche tranquila, sin borrachera. Un compañero suyo que era el jefe de policiales, Becerra, ¿no? No, nadie sabía dónde estaba, no se había presentado, estaba en un prostíbulo borracho, dice, esta es una pregunta bastante, esta es una noticia bastante importante, no, o sea, Zabalita, tú te encargas, así lo llamaban tú, Zabalita, tú te encargas, pa, 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 pa. Entonces, Santiago, ok, para la próxima vez no llego temprano. Va, le dan la noticia, ¿no? En un apartamento de Jesús María, una prostituta había sido apuñalada brutalmente, ¿no? Con varias atestadas, ¿no? Y aquí él se da cuenta de que esa es la Hortensia. Hortensia, la musa, ¿no? Había sido asesinada. ¿Por qué? Porque cuando cayó el régimen, Cayo, pues, huyó con lo más querido que tenía, su dinero, y dejó atrás todo lo que no le importaba, la casa en San Miguel junto con Hortensia. Ella entonces justamente, no puede costarse la casa, despide de las criadas, la única que le queda era su favorita y la que prácticamente se había convertido en su amiga Amalia, ¿no? Que era pues también la criada dentro de la casa de los Zavala, ¿no? Se había dedicado, había tratado de conseguir a un par de amantes que la mantengan, uno de ellos de la cual ella verdaderamente se había enamorado, lo estafa, ¿no? Está ahí en la miseria, ¿no? Y ahora se descubría su cadáver, ¿no? Justamente. Y Amalia, que vivía con ella, había desaparecido. Entonces Santiago se obsesiona con la noticia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y la información de los vecinos afirma de que un sambo alto, fuerte, justamente había estado rondando el lugar antes del crimen. Entonces, ¿podrá ser? ¿No? Van averiguando y deciden hablar con la amiga de Hortensia, la Queta, que estaba trabajando en un prostíbulo, ¿no? Van con otros compañeros a investigar y la Queta quería hablar, dice. La Queta quería hablar, quería revelar la verdad y dice que el asesino de la musa era Ambrosio y que Ambrosio había cometido el crimen ordenado por don Fermín Zavala. Santiago aquí queda traumado y dice, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿No? Porque Ambrosio justamente un día había ingresado a este prostíbulo y había encontrado la queta, no recordando sus días como chofer del Cayo, y gastaba buena parte de su sueldo en sus servicios, ¿no? Y como les había dicho antes, ¿no? Los hombres son más sinceros con las prostitutas que con sus propias esposas. Ahí abren verdaderamente su corazón. Y ahí Ambrosio le había revelado, pues, no su historia de amor con don Fermín, justamente cómo iban ahí a la casa de Ancón y él hablaba maravillas de Don Fermín, decía que Don Fermín era una buena persona, era un santo, una persona decente, que incluso después de sus encuentros, él se echaba a llorar, no desesperado, porque se sentía asco de sí mismo, decía que no quería ser esto, pero que la tentación era bastante fuerte y al final Ambrosio tenía que abrazarlo como un niño pequeño para calmarlo, ¿no? La Queta le pasa esta información a la Hortensia y la Hortensia, pues desesperada de dinero, decide chantajear a Fermín Zavala. Entonces, a pesar de que Queta no quería que lo hiciera. Entonces, al final, al parecer, pues Ambrosio habría matado, ¿no? Justamente por orden de Fermín, aunque esto no queda claro y ni siquiera se sabe si había sido Ambrosio, ¿no? Y aquí la redacción del periódico dice, ok, la noticia se terminó aquí. Esto no podemos hablar, ¿no? Justamente si publicamos algo en contra de Don Fermín, ¿no? Adiós, adiós el periódico, ¿no? Estamos toditos en la calle, así que la noticia se queda aquí, ya fue ya, ¿no? Santiago entonces se queda con la incógnita de saber lo que ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, tiene que seguir trabajando. Un día le dan la misión de ir a ver el trabajo de ir a ver junto con otros compañeros, ¿no? ¿Cómo se llama este aquí? A un hombre que había ganado, la lotería, la tinca, ¿no? Estaba yendo hacia Trujillo, cuando su carro se descarrila, ¿no? Un mal paso, pa, 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 nada, varias vueltas de campana.
Sus compañeros terminan ilesos, pero él queda bastante golpeado, ¿no? Termina en la Maison de Santé, en la clínica, pagado por el periódico, y ahí es donde conoce a una enfermera, Ana, ¿no? Ana era cosa más, ahí empiezan a hablar, conversar y, ¿no? Se convierte en amantes. Se convierten ahí en amantes, cosa más, pero la relación termina porque, cosa más, justamente Ana queda embarazada y tiene un aborto clandestino, ¿no? Justamente, entonces ahí como que la trauma un poco, y debido a ello decide terminar su relación. Pero Santiago la extraña a mares, decide retornarla, ¿no? Decide retornarla, ¿no? Y deciden casarse, ¿no? Justamente ella trae a toda su familia de Ica, ¿no? Justamente ahí se da el matrimonio, ¿no? Justamente, y de esto recién se entera meses después, pues justamente su familia, ¿no? Con la cual él no había tenido contacto alguno, pese a que Fermín trataba de ayudarlo, trataba de que se vieran y demás, ¿no? Ana, debido a este aborto clandestino, no podía ahora tener hijos, y justamente para paliar esa pérdida, ¿no? Justamente se habían conseguido a Batuque. Pero bueno, la relación entre, ¿no? Santiago y su familia constantemente va en choque y pega, ¿no? Justamente, por ejemplo, sus hermanos, cuando se enteran de que se había casado, dicen para que la lleve pues a su esposa a conocer a la familia ahí en San Isidro, ¿no? Pero la madre pues no hace comentario como dice, ¿no? ¿Por qué te casaste con esa muchachita, ¿no? Que bien podría ser nuestra sirvienta y demás, cosas así, ¿no? Entonces el clima dentro de la reunión familiar es bastante hostil, y cuando regresan acá a su casa en Magdalena, Ana le dice que no quiere volver a conocer nada, no quiere saber nada de su familia, ¿no? Y Santiago pues comprende todo ello, ¿no? A la par de todo esto se encuentra la historia de Ambrosio. Ambrosio busca a Amalia, porque Ambrosio y Amalia habían sido amantes cuando Ambrosio trabajaba en la casa de los Zavala. Habían terminado mal su relación, y Ambrosio entonces de todos modos no decide conseguirle a Amalia un trabajo una vez que la despide de la casa de una vez que la despiden de la casa de los Zavala, no decide conseguirle un trabajo y logra que se convierta pues en la sirvienta de la Hortensia, ¿no? Con la cual, pues, como había mencionado antes, se queda ahí en su compañía, pues, a sus horas tan bajas, ¿no? Poco antes del crimen, ¿no? A Ambrosio y Amalia, ¿no? Meses antes del crimen se convierten en amantes, ¿no? Amalia queda embarazada, ¿no? Y ella da luz justamente el día en que Hortensia no termina siendo asesinada, ¿no? Amalia, entonces, a su hija, la que había nacido, le decía llamarla Hortensia, vive en la casa de su tía, cuando aparece Ambrosio de la nada, ¿no? Y le dice que tienen que irse de ahí, que tienen que fugarse, que tienen que confiar en él. Y marchan hacia Pucallpa. ¿Por qué Pucallpa? Porque tiene el peor puesto policial del todo el país, y era el que se le había conseguido un amigo suyo de los tiempos cuando trabajaba a mando del Cayo Bermúdez. Ahí, ¿no? Justamente tienen su terrenito, ¿no? Tratan de continuar una nueva vida, ¿no? Ambrosio trabaja como chofer para la ruta Pucallpa-Tingo María en un viejo camión cuyo parachoques está amarrado con, ¿no? Cintas de lana al auto, ¿no? Y demás. Amalia queda embarazada, la vida parece buena, pero el jefe de Ambrosio le propone un negocio para que se una, no, para invertir en una funeraria. Dice, este es un negocio que no tiene pierde, pues, porque las personas mueren todos los días, ¿no? Entonces aquí le invierte la plata, el negocio no parece no funcionar para nada, no da que sé nada, y luego se entera Ambrosio que su jefe le había estafado, le había quitado el dinero.
¿no? Justamente. Luego Amalia, ¿no? Justamente el parto se le vuelve difícil porque cosa más, el parto de su hija había sido complicado y los médicos le habían dicho que no se tenía que quedar embarazada de nuevo porque pondría en riesgo su vida. Pero ella de todos modos, justamente, no entra en labor de parto y tanto él como el bebé terminan muertos. Entonces Ambrosio, con todo perdido, decide dejar a Hortensia, la niña, cosa mal cuidado de los vecinos, que era una pareja ya mayor, que cosa más no había tenido, y no había podido tener hijos por sí mismos, así que quieren que cosa más, hay cosa más, querían un niño, ahí para que se los cuide. Ambrosio roba el camión justamente de su jefe, ¿no? Lo vende por partes en Tingo María y con la poca plata que consigue se llega hasta Lima. En Lima tiene que vagabundear por las calles, dormir ahí, rebuscar entre la basura, hasta que finalmente consigue el puesto en la perrera municipal, que ahí es cuando encuentra a Santiago. De ahí, entre cervezas y cervezas, Santiago le dice, mi Ambrosio, y quiero que me digas la verdad, ¿mi padre te ordenó hacerlo? ¿De qué habla, niño? No, mi padre te ordenó o no te ordenó hacerlo. Señor, yo no sé de qué va. No, dime, a mí no me importa si cosa más, a mí no me importa si cosa más, si la mataste, no, yo sé que la mataste, ¿no? Pero dime, ¿mi padre tuvo que ver? Ese cosa más, señor, está borracho. Yo no maté a la cosa más, a la musa, pero de haberlo hecho, lo habría hecho por mí mismo, porque su padre era una buena persona, su padre era un santo. Entonces ahí se agarran a golpes. No, justamente el jefe del bar los bota, ¿no? Y al final deciden hacer las paces, ¿no? Y cada uno decide seguir con su camino, ¿no? Ambrosio por un lado, Santiago por el otro, cargándose a Batuque, vuelve a su hogar. Y Santiago decide, pues, tras la muerte de su padre de un paro cardíaco, a volverse más cercano a su familia. Aunque ese sentimiento de pureza moral, ¿no? Por haber renunciado a su clase, ¿no? No todavía ese ideal siquiera lo sigue manteniendo. Este es básicamente pues un resumen alterado porque cosa más, obviamente, no, la obra no se desarrolla así, es más compleja que esto, justamente. Tenemos aquí justamente, ¿no? El resumen de la obra. Ahora bien, pasemos aquí al desarrollo de las preguntas, ¿no? No, el perrito no muere. Batuque vuelve con su familia. ¿No? ¿Cuál es la uno? Hay que acelerar aquí, son 40 preguntas. No, no es la C. No, tampoco la D. La B. El arte por el arte. El arte tiene que ser bello, el arte tiene que ser hermoso. Es lo único que importa. No. La 2. Sí, la 2 sería la B. ¿Qué pasó aquí con el mouse? Sería la B. La 3, respecto al estilo de la poesía del periodo de iniciación de Pablo Neruda, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. No, justamente A, amor idealizado, B, C o D. No sé nadie lo que me ha mandado.
No, la C no. Tampoco la A. No, porque hay un amor que se pierde. O sea, es la B. Es la B. La 4. No, Lenormand de Messi es un francés. No, pues no va a seguir la rebelión de los esclavos negros. No, Macandal desaparece. Es la de, ¿no? Tinoel continúa con las prácticas. Tinoel también se convierte en Shogun, que es el sumo sacerdote vudú. La 5. La 3 es la B, sí. La 5 es la A. Sí. La 5 es la empresa bananera y su llegada. La 6 no es correcto. A, B, C o D. Muy bien ahí, ¿no? La A. Bien, Jimena. Ahí tenemos la. Ahí está. La novela realista obviamente es inicio, nudo, desenlace. Pues, o sea, no. Pues, obviamente una narrativa vanguardista como la de Mario Vargas Llosa, pues es muy diferente ahí. La 7, por si acaso la 7 dice lo incorrecto. Sí, bien, Jimena, tenemos también ahí. La A. La 8. Bueno, la 8 la resuelvo yo porque esta es una... no, sí, la 8 sí se puede, la 8 es sencillísima. La 8 es la B, sí, la 8 es regalada la B. La 9, el año lírico. El año lírico es de Rubén Darío, si mal no me equivoco. Si mal no me equivoco, el año lírico es de Rubén Darío. No. La 10, sí, Aureliano Buendía sería ahí el representante. La 11. Bien ahí, no, Álvaro. La A. La 11 sería la falso, verdadero, verdadero, falso. ¿No? Está. La 12, sobre prosas profanas. La D. No, no es la D. No es la B, el cóndor. Es la C. Sí. Falso, no tiene cuentos. Los cuentos están en azul. La 2, Historia Continente. Ese es de. ¿Cómo se llama este tío de acá? Chocano. Fantasías, el cisne es el ave del modernismo, no el cóndor, ¿no? Entonces aquí tendría de base. 13. Característica del modernismo en los siguientes versos. En el bosque de aromas y de música lleno, la magnolia florece delicada y ligera. Cual vellón que en las zarzas enredadas estuviera,
o cual copo de espuma sobre el lago sereno. Ahí sí, ¿no? Bien, Karen. Ahí, la B. También de Jimena ahí. La 14. Álvaro López se ha quedado atrás, creo. La 13. A ver, pero un momento. La 13 es la B y la 12 también es. La 12 es la C, la 13 es la B. A ver. No, no, no. Le puedo decir sobre la 14 que la 2 es falsa. La 2 es falsa, ¿no? Y sí, Jimena es la A. Azul se publicó en Valparaíso en 1888. El resto sí está bien, ¿no? 15. No, la A no. No es el atraso de Macondo no tiene que ver con ello. Es la C. El atraso de Macondo debido a su aislamiento, que está encerrado, aislado del mundo. Es la C. El tiempo mítico, porque no todos los José Arcadios son impetuosos, no lujuriosos, intensos, mientras que todos los aurelianos son tímidos y retraídos, aunque rebeldes ante la injusticia. Como se ve aquí, el coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones con 17 mujeres distintas que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche, antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a 14 tentados, a 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. Sobrevivió a una carga de estricnina en el café que habría bastado para matar a un caballo. Y sí, la D. La hipérbole para generar el concepto de realismo mágico. La 17. No, la C no. Bien, Karen, la B. Por eso el mundo de fantasía, por eso el mundo de princesas, ¿no? No lo cotidiano, no lo vulgar de lo que es el día al día, ¿no? 18. ¿Cuál es la característica del modernismo hispanoamericano que consiste en la conjunción, no y asimilación de diversos aportes literarios? Y sí, tanto como Nadie como Jimena dicen, es la B. Ayton también se une, pero ya un poco más tarde, ¿no? A la 19 la voy a responder yo porque tenemos una pregunta rebuscada. Esto más bien debería ser de Chocano, ¿no? Chocano debería justamente, Chocano busca crear una idea de la historia americana, de la cultura americana como mestiza, como una sola, no blasón, yo soy el cantor de América autóctono y salvaje, ¿no? Demás. 20. La tigre de Bengala, con su lustrosa piel manchada a trechos, ¿no? Está alegre y gentil, ¿no? Está de gala, salta de los repechos, de un ribazo el tupido carrizal de un bambú, luego la roca que se yerga a la entrada de su gruta, ahí lanza un rugido, se agita como loca y eriza de placer su piel hirsuta. Sí, la D, la plasticidad. Bien, Jimena López, Harry. No, ahí está.
plasticidad de las imágenes, ¿no? ¿Quién fue el primero y el último de los Buendías? O sea, bastantes imágenes, colores, el movimiento, ¿no? Lustrosa piel, manchada a trechos, salta de los repechos, rimbado el tupido carrizal del bambú. Es como si estuviese representando imágenes, ¿no? Por eso la plasticidad, o sea, está reproduciendo movimientos. Se le describe bastante gusto. Sí, la D. Arcadio Buendía y Aureliano Babilonia. Aunque el último de los Buendía se llama Aureliano, el niño con cola de cerdo, Amaranta Úrsula antes de morir pronuncia su nombre, Aureliano. ¿Cuál sería la 22? Sí, en Jimena también sería aquí la de sincretismo, exotismo, cosmopolitismo. La 23. Ah, sí, es la A. ¿Quién había dicho la A? Ahí, Álvaro. Bien ahí. No, Prosas profanas es la, o pues, cosa más, la obra cumbre del modernismo. Sí, es la obra cumbre del modernismo. Azul es la primera, pero Prosas profanas es la obra cumbre, ¿no? Rubén Darío es el modernismo, no es que esté entre el modernismo y la vanguardia. La 24. Sí, la C también se la alojo, ¿no? Nadia y Álvaro también la habían logrado descifrar y también Harry. La 25. Sí, sería aquí, bien Álvaro, sería la B. No podemos afirmar, pues, a 20 poemas de amor no es su etapa vanguardista. Su etapa vanguardista es Residencia en la Tierra. La 26. Sí, ese sale el ojo, ¿no? La C. La 27. Lo correcto sí es la D. La D. La D. Ahí está. A ver, 28, sobre Azul, alternativa correcta. Los cuentos de Azul encontramos personajes urbanos marginales, ¿no? La B combina cuento y poesía, usa prosa poética y esteticismo. Les puedo decir que tanto la C como la D es verdadera, porque son tanto características, son tanto rebuscadas. Así que está entre la A y la B. Bien, Jimena. Aquí sería la B. Igual ahí a Lady Laura. La 29. Bien, Álvaro. Bien, Karen. La D. Da. Falso, verdadero, verdad. Azul es la obra fundadora del modernismo. La última es más bien de Trilce. 30. No la sé. No la B tampoco. No la A.
No, por descarte y la de poesía modernista, ¿no? 31. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles aparecieron tapizadas de una colcha compacta y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que pudiera pasar el entierro. Y sí, la sé, Ayton y Nadia, no, la sé, la hipérbole, la exageración. La influencia de qué en estos versos, ¿no? Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en la playa. Esto debería estar en verso en primer lugar. Collar, cascabel ebrio para tus manos, suaves como las uvas, y las miro lejanas, mis palabras, más que las tuyas son mías, van trepando en mi viejo dolor. No, la 31 es la C, ¿no? Justamente son tuyas, van trepando en mi viejo dolor como hiedras, ellas trepan así por las paredes húmedas, eres tú la culpable de este juego sangriento. A, existencialista, B, vanguardista, C, neorromántico, D, modernista. No, la B no. Sí, la C. Bien, ahí, toma ahí. Bien, ahí, la 20. No. De la 33 ya hemos leído una buena parte, así que inicio aquí, ¿no? Rechazó la orden del mérito que le otorgó el presidente de la República, llegó a ser comandante general de las fuerzas revolucionarias, jurisdicción y mando de una frontera a la otra, y el hombre más temido por el gobierno, pero nunca permitió que le tomaran una fotografía. La 32, por eso, la C. La 32 es la C, tienen que estar más atentos. Ahí, vamos a ver si nadie ha acertado, espera un momento. No, fotografía. Declinó la pensión vitalicia que le ofrecieron después de la guerra y vivió hasta la vejez de los pescaditos de oro que fabricaba en su taller de Macondo. Aunque peleó siempre al frente de sus hombres, la única herida que recibió se la produjo él mismo después de firmar la capitulación de Neerlandia, que puso fin a casi 20 años de guerras civiles. Se disparó un tiro de pistola en el pecho y el proyectil le salió por la espalda sin lastimar ningún centro vital. Lo único que quedó de todo eso fue una calle con su nombre en Macondo. A, B, C o D. No, la B no es C. Tu compañero sí había acertado. López también, Meneses también lo confirma, es la C. Es la C. La 34. Los metafísicos de Tlön no buscaban la verdad, ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro, juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. ¿Cómo que soy una torpe? Tenemos aquí, no, la C no. Mm, no, científico no puede ser, porque si ellos buscan lo fantasioso, pues entonces. Es la C. A ver, disculpen un momento, jóvenes. Problemas con la batería, vayan leyendo esto. Se ha conectado bien esta cosa.
¿Cuál sería aquí la característica que se ve? Cosmopolitismo, ¿no? Ah, bueno, no sé si le estará respondiendo su compañero, pero cosmopolitismo no es de todos modos. Exotismo, ¿no? Ese mundo de Gon, de Kosama, de China, de Hormuz, de la carroza argentina, no de Argentina, sino de plateado, ¿no? Ok, fragmento de rey burgués. Sí, dijo el rey, dirigiéndose al poeta, daréis vuelta a un manubrio, cerraréis la boca, hará sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y galopas, como no prefiráis moriros de hambre. Pieza de música por pedazo de pan, nada de jeringosas ni ideales. It. No es un buen empleo, no le gusta que al poeta, ¿no? Sí, sería aquí la D, ¿no? Ahí, no, Jimena había dicho, no, justamente marginado por la sociedad materialista, ¿no? Inclinado en la tarde, tiro mis redes, mis tristes redes a tus ojos o a tus ojos oceánicos. Ahí se estira y arde en la más alta hoguera, mi soledad que da vuelta los brazos como un náufrago. Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes que olean como el mar a la orilla de un faro. Sería la A, la B, la C o la D. La 35 es la C. No, no es la A. Tampoco es la C, es la D. Esto deberían sacarlo ustedes rápido. En esto ustedes son expertos. ¿Cuál sería la 38? No, Macandal, para sus seguidores, Macandal no muere, ¿no? No es que tampoco duela porque se ha librado de sus ataduras. Es la D. Entonces cuando se transforma en mariposa amarilla, si mal no me acuerdo. ¿No? Cuando se transforma ella. No. 39. Lo que hace un hombre es como si lo hicieran todos los hombres. Por eso no es injusto que una desobediencia en un jardín contamine al género humano. Por eso no es injusto que la crucifixión de un solo judío baste para salvarlo. ¿Acaso Schopenhauer tiene razón? Yo soy los otros, cualquier hombre es todos los hombres. Shakespeare es de algún modo el miserable John Vincent Moon. ¿Cuál sería aquí? ¿Qué es lo que vemos aquí? No la realidad del mundo, la identidad del hombre. No, en este sentido, recuerden, Borges es un tanto como un platónico. No, todos los gatos que hay son en realidad meras sombras, meros reflejos de lo que es la esencia, el concepto de gato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo mismo con el ser humano. El ser humano es el mero reflejo de todo lo que es el ser humano, de todo lo que es su existencia, ¿no? Aquí, finalmente, la 40. Y sí, no, la 40 es la C, ¿no? El hecho de que quede inmune, no ante, al meter el brazo en el, aceite, no hirviente, no,
Es lo que constante representa, pues, la adquisición de los poderes Shogun, la adquisición de los poderes divinos, ¿no? Ok, lo hemos terminado rápido. Acá siempre es de aplaudir, siempre es de agradecer. ¿No? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna interrogante, algún planteamiento? El video resumen de alguna obra. ¿Okay? Que es uno de los más complejos que vamos a ver aquí. No es de una obra en concreto, pero sí es de su producción. Así que vamos a ver ello. Planta tu propio jardín y decora tu propia alma en lugar de esperar que alguien te traiga flores. Jorge Luis Borges. Cuando Ireneo Funes miró una copa de vino en una mesa, vio todos los brotes, racimos y uvas de la vid. Recordó las formas de las nubes en el sur a la madrugada del 30 de abril de 1882 y podía compararlos en su recuerdo con el grano veteado en el diseño de un libro encuadernado en cuero que solo había visto una vez. Y con las líneas en la espuma que un remo alzaba en el río Negro en vísperas de la batalla del Quebrancho. En el cuento Funes el Memorioso, Jorge Luis Borges explora cómo sería tener un recuerdo perfecto. Su personaje no solo recuerda todo lo que ha visto, pero cada vez lo ha visto en perfecto detalle. Estos detalles son tan abrumadores que Funes tiene que pasar sus días en un cuarto oscuro y solo puede dormir imaginando una parte de la ciudad que nunca ha visitado. Según Borges, los recuerdos de Funes incluso lo hicieron incapaz de pensar realmente, porque pensar es olvidar una diferencia, generalizar, abstraer. En el mundo excesivamente repleto de Funes no había más que detalles. La memoria ilimitada de Funes fue solo una de las muchas exploraciones del infinito de Borges. Nacido en Argentina en 1899, admiraba a los revolucionarios de la familia de su madre, pero tomó después el clan de libros de su padre. Su cuerpo de ensayos, poemas e historias, o como él los llamó, ficciones. Fue pionero en el estilo literario de lo real maravilloso, conocido también como realismo mágico, y cada una tenía solo unas pocas páginas. Aunque a Borges no le interesaba escribir libros largos, él era un ávido lector. Reclutaba amigos para leerle después de que se quedó ciego en la mediana edad. Decía que su imagen del paraíso era una biblioteca infinita, una idea que trajo a la vida en la biblioteca de Babel, construido de innumerables habitaciones idénticas, cada una contiene el mismo número de libros de la misma longitud. La biblioteca de Babel es su propio universo. Contiene todas las variaciones posibles de texto, así que hay algunos libros profundos, pero también innumerables tomos de galimatías completas. El narrador ha pasado toda su vida vagando por este vasto laberinto de información en una posible búsqueda inútil de significado. Los laberintos aparecieron una y otra vez en la obra de Borges. En El jardín de senderos que se bifurcan, se ve como Yu Sun serpentea por caminos rurales, recuerda un laberinto perdido construido por uno de sus antepasados. A lo largo de la historia, descubre que el laberinto no es un laberinto físico, sino una novela. Y esta novela revela que el verdadero jardín de los senderos que se bifurcan es el tiempo.
En cada instante hay infinitos cursos de acción posibles y como un momento sigue a otro, cada posibilidad engendra otro conjunto de futuros divergentes. Borges trazó infinitas extensiones de tiempo en sus laberintos, pero también exploró la idea de condensar todo el tiempo en un solo momento. En la escritura de Dios, en el principio del mundo, Dios escribe exactamente un mensaje en las manchas de los jaguares, quien entonces ama y reproduce sin fin en cavernas, en campos de caña, en islas, para que los últimos hombres los reciban. El último hombre resulta ser un viejo sacerdote tenaz, quien pasa años memorizando y descifrando las manchas del jaguar, culminando en una epifanía donde finalmente entiende el mensaje de Dios. Encarcelado bajo tierra, no tiene a nadie con quien compartir este significado y no cambia nada sobre sus circunstancias, pero a él no le importa. En ese momento, él ha experimentado toda la experiencia de todos los que han existido. Leyendo a Borges, también podrías vislumbrar el infinito. Borges es muy complejo. ¿No? ¿Alguna otra duda hasta aquí? Es que ya no da el tiempo ya. ¿No? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Ok, entonces, como no hay ninguna otra duda más, podemos ponerle fin a la clase, ¿no?, de hoy con este tema, justamente. Ya nos veremos la próxima semana. Goodbye. Saludos también a la Miss. Nos vemos hasta la próxima. El PPT ya lo mandé, la de la generación del 60, ahí está. Ahí está. Por eso tienen que revisar las PPTs. Nos vemos. Goodbye.